Bien, bueno, estamos con este espacio que nos ha unido durante semanas en torno a la palabra de Dios, que nos ha permitido reflexionar sobre algunos temas que son actuales, también desde la vigencia de esa palabra que día a día nos interpela, que nos invita a la acción, que nos mueve a vivir nuestra fe en tiempo de crisis. Quiero comenzar con la lectura del Salmo 8, tomándolo de la versión Reina Valera contemporánea, y dice así la palabra de Dios. Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Las alabanzas de los niños de pecho son tu mejor defensa contra tus enemigos. Ellas silencian a tus vengativos adversarios. Y la luna y las estrellas, contemplo el cielo, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? Hiciste el hombre poco menor que un dios, y lo colmaste de gloria y de honra. Lo has hecho señor de las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. Todas las ovejas y todos los toros, todos los animales del bosque, las aves en el cielo y los peces en el mar. Todo lo que surca la profundidad del mar. Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Esto nos dice la palabra de Dios en el Salmo 8, realzando la grandeza de ese Dios que nos convoca y que hoy nos tiene aquí participando también de este espacio. Vamos a orar pidiendo a Dios que sea Él quien nos oriente, quien nos dirija, quien nos permita gozar de un tiempo de encuentro con su palabra. Les invito pues desde sus casas, desde donde se encuentran, a cerrar sus ojos si gustan, si así prefieren, sentirse en una actitud cómoda, tranquila, porque es con Dios con quien hablamos. Él conoce nuestro corazón, sabe lo que hay en él y cuida de nosotros, sanando, restaurando todo aquello que necesita ser sanado y restaurado. Oremos. Bondadoso Dios, a ti te damos infinitas gracias, tus hijas e hijos, porque sabemos que estás con nosotros y a través de toda la historia no nos has dejado solos en ningún momento. Tú has acompañado a tu pueblo, ese pueblo que se congrega y se encuentra, que vive en comunión también a través de los canales virtuales. Y en esa compañía permanente tuya, en esa presencia que sentimos hoy con mayor fuerza, sabemos que tú has estado velando por nosotros, por nuestras necesidades y las de aquellos que en ocasiones ni siquiera saben cómo pedir. Porque tú, Dios, conoces el corazón. Tú eres grande, tú eres poderoso, pero ante todo te mueve a ti la misericordia y el amor. Por tu compasión hemos sido salvados, restaurados, y por esa misma compasión y misericordia te pedimos que hoy escuches la súplica de tus hijas e hijos, que acudas en socorro de aquellos que necesitan más de ti, y que a todos nos cuides, nos protejas y nos llenes de tu gracia. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos dirijas en este tiempo de estudio bíblico y permitas obtener un mensaje que refresque nuestro ser, nuestra vida, que aliente nuestras fuerzas y nos permita continuar caminando en unidad como tus hijos e hijas. Bendícenos, acompáñanos, fortalécenos y danos discernimiento para entender en tu palabra esa voluntad de amor que se nos expresa hoy y que se revela a través del tiempo para nuestro bien y nuestra salvación. En tus divinas manos nos quedamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Redentor. Amén. Una bienvenida para todos los que se van uniendo a este espacio. Comenzábamos con el Salmo 8, un salmo que reconoce la gloria y la grandeza de ese Dios que hoy muchos conocemos, que queremos vivir cada vez con mayor plenitud, pero que todavía buena parte de la humanidad no conoce, no siente o de quien duda. Y justamente en este primer momento de nuestro estudio bíblico, quiero reflexionar con ustedes sobre la importancia de creer en Dios a pesar de todo. Justamente pensando en que muchos de los discursos de esta época rondan el hecho de dudar o poner entre paréntesis por lo menos la presencia y la existencia de Dios. Sin embargo, nosotros como cristianos y cristianas seguimos creyendo en ese Dios de amor que se ha expresado, que se ha hecho palabra y esa palabra que se ha encarnado en medio nuestro. Y por eso hoy vale la pena reflexionar sobre cuán importante es creer a pesar de todo.
Pensemos un poco en este tiempo en la humanidad que se ha centrado en sus necesidades y problemas y sabemos pues todo lo que el contexto hoy nos ha ido demarcando, nos ha ido presentando como realidad y es un escenario en el que difícilmente podríamos pensar que el ser humano se encontraría con Dios. Es decir, pensar el encuentro con Dios, el dejarnos también encontrar por Él en medio de las necesidades y problemas, a veces desdibuja un poco el sentir de la fe. Porque para encontrarnos con Dios es necesario dejarnos hallar en la plenitud de nuestro ser, ese ser que Él mismo ha creado y de nuestra propia vida, con esperanza activa y con el compromiso con ese propio destino que Dios ha demarcado para nosotros, ese proyecto de vida que ha trazado y que conlleva vivir en amor propio. Entonces, aquí quisiera preguntar un poquito, para quien quiera, quien se anime a intervenir, ¿qué significa creer en Dios para ti hoy en medio de lo que estamos viviendo? ¿O qué connotación o qué implicaciones tiene creer en Dios hoy en medio de este contexto de crisis mundial, de pandemia, de un poco de caos político, de confusión? ¿Qué significa creer en Dios para ti el día de hoy? ¿Quién se anima a compartirnos su reflexión? Esos silencios. Bueno, es la meditación, una pregunta muy profunda, apenas iniciando la reflexión. Yo quiero contestar, pero es que no sé si me escucha. Sí, don Jairo, se le escucha muy bien. Ok, eh, pues la pregunta dice que ¿qué es creer en Dios? ¿O fue que no le entendí muy bien la pregunta? Sí, señor. ¿Qué significa para usted creer en Dios hoy? Bueno, pues en estos días que estaba haciendo un estudio bíblico, precisamente me llamó mucho la atención sobre una frase y quiero compartirla con ustedes, que es que caminar con Dios es la aventura más grande que el hombre pueda tener. Conocer a Dios es el más delicioso de los afectos y entender a Dios es el misterio más grande del pensamiento humano. De tal manera que creer en Dios es todo. En medio de las circunstancias en las que estamos, pues es la aventura más grande que el hombre puede tener. Confiar en Dios es el conocimiento más grande que el hombre pueda tener. Y creer en Dios es, pues, el misterio más grande del pensamiento humano. Entonces les dejo, pues, esa frase ahí como en el tintero. Gracias, don Jairo, por esa reflexión. Qué bello. Es toda una aventura, dice usted, el creer en Dios hoy y especialmente en las circunstancias que vivimos. Recordando que evidentemente a lo largo de la historia ha habido tiempos complejos. Siempre la humanidad ha estado caracterizada por esa complejidad en las circunstancias que la rodean. Y justamente eso hace más desafiante y más complejo el creer en Dios hoy. No sé si alguien quería decir algo más. Sí, 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 Paola. hoy creer en Dios para mí, pues digamos, frente a la situación es tener como tranquilidad, ¿no? Yo he sentido pues mucha tranquilidad desde que ha surgido lo de la pandemia y siento que pues me ha llevado a creer mucho más, ¿no? Porque siento que en los momentos de dificultad que estamos viviendo, Dios siempre nos da como respuestas de tranquilidad, de calma, de que realmente no voy a decir que esto es pasajero, no sé, finalmente Dios es el que sabe cuánto puede durar esto, pero nosotros no podemos estar así como con tanta angustia. Entonces, es creer que lo que está pasando es obvio voluntad de Dios y debemos sujetarnos a la voluntad de Dios, ¿no? Y estar tranquilos. Muy bien. Entonces quiero aquí repetir un poco la frase del comienzo con la que motivaba. Es decir, centrado en sus necesidades y problemas, difícilmente el ser humano podría encontrarse con Dios. Es necesario que se deje hallar en la plenitud de su ser y de su vida, en su esperanza activa, en su compromiso con el propio destino, en el amor propio. Y justamente para resumir todo esto en el tema del amor propio, indicando que generalmente
nuestras apreciaciones sobre Dios, las ponemos a depender o las condicionamos al tiempo que estamos viviendo. Entonces, así como sentimos que está nuestra historia personal, a veces terminamos delimitando el actuar de Dios. Entonces, si estamos tristes, si estamos agobiados o afligidos, pensamos pues que Dios justamente ha propiciado eso y ha querido que así sea. Y habría que recordar pues que un poco lo que nos decía Jeremías, que Jeremías 3, si no me equivoco, que no es el sentir de Dios el que estemos afligidos, no es lo que Él quiere. Pero en ese sentido creo que es cambiar un poco la perspectiva. Y si bien vivimos en una época de confusión y dificultad, también nos recuerda Paola cuán importante es ver cómo Dios se va expresando y manifestando allí. Es decir, identificar la luz en medio de la bruma, de la tiniebla. Y en ese sentido, es tener claro también que creer en Dios significa amar. Por eso refería un poco lo del amor propio. Diríamos, como lo sabemos, que pretender explicar a Dios, pues sería un acto de idolatría, porque finalmente cuando uno trata de explicar a Dios, lo que termina es dibujando una imagen, construyendo una imagen, haciendo una construcción incluso teológica o religiosa, que definitivamente puede que no recoja la divinidad a plenitud, que no recoja el ser de Dios. Por eso, para creer, ante todo, en Dios, y más en este tiempo, hay que abandonar cualquier idea que tengamos preelaborada, prefabricada de Dios y permitir que Él sea en nuestra vida, que se revele, así como lo ha hecho siempre, como un misterio, es decir, algo que rebasa nuestra capacidad de comprensión. Entonces yo estoy haciendo una serie como de afirmaciones para motivar justamente esas ideas en torno a lo que significa creer en Dios y especialmente en esta época. Hay que considerar también que si bien la humanidad es decepcionante, creo que nosotros vivimos dándole decepciones a Dios todo el tiempo con lo que hacemos y la historia cada vez reafirma esto, que somos tremendamente decepcionantes, pues no hay que olvidar que somos los hijos e hijas de Dios, somos su creación y que Dios tiene fe, si se me permite afirmarlo así, Dios tiene fe en la humanidad y quiere que nosotros, como lo expresa también Jesús en el Evangelio de Juan, vivamos una vida plena y abundante. Por eso es importante ir entendiendo cómo es que creemos en Dios en esta época, cuál es la idea que tenemos de Él y cómo esas ideas que podamos generar, siempre hay que desbaratarlas porque Dios supera nuestra capacidad de imaginarlo. Y por otra parte, pues entender también cómo se va a través de la escritura, ya vamos a referirnos a ella, que es lo más interesante, encontrar en la palabra el sustento de lo que estamos expresando. Entender que la escritura también nos va mostrando que Dios se revela en Cristo y esa obra de Cristo, la obra que Él nos muestra, ese evangelio que nos es dado, tiene que ver con el acoger y el hacer sentir el amor de Dios a quienes no lo han experimentado o que quizá por su experiencia de vida, por el escenario en el que se encuentran, hayan obstáculos, incluso de sus propios congéneres, de sus propios semejantes, para poder vivir esa presencia y esa gracia de Dios. Por eso, Cristo nos da finalmente el verdadero don de Dios, que es el Espíritu Santo, ese Espíritu que es de verdad, que reside en nosotros, que nos recuerda constantemente la fuerza y el poder de Dios que están en nosotros y que nos lleva y nos invita a vivir en comunión. Y aquí voy a invitarles a que busquemos en la Sagrada Escritura el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, los versículos 17 y 18. San Juan 1, 17 y 18. Y si alguno de ustedes quiere, pues puede contribuirnos con la lectura. Juan 1, 17 y 18. Juan 1, 17, 18, leo. Sí, señor. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sí, señor, muy bien. Pues fíjense lo que nos está diciendo ya de entrada en el primer capítulo del Evangelio según San Juan, y es que la gracia y la verdad que nos es dada de Dios viene por medio de Jesucristo. Jesucristo, como sabemos, es quien nos revela al Padre.
Y pues más adelante el versículo 18 lo confirma. A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. La posibilidad de conocer a Dios y por ende pues de creer en Él se expresa a través de la revelación que nos hace en Jesucristo, y es una revelación llena de gracia y de verdad. Entonces, ese verdadero don del que nos habla la palabra, que está en el Espíritu que nos ha sido dado, nos permite llegar a la comprensión, al visibilizar realmente tal cual es, no como queremos imaginarlo, a ese Dios en el que creemos. Y quisiera que esto un poco lo complementáramos leyendo de la epístola de Pablo a los Gálatas, el capítulo 5, los versículos 13 y 14. Gálatas 5, 13 y 14. Bien, quien guste puede compartir la lectura. Pastor, ¿nos confirmas Gálatas? Gálatas 5, versículos 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, señor. Pues es una reafirmación, uno, del llamado que hemos recibido, que es a libertad, no como pretexto para pecar, no como la comprende el mundo, no como a veces pensamos, o como se idealiza y pensamos que debiera ser según los parámetros del mundo, sino más bien, nos recuerda Pablo, sirviéndonos unos a otros por amor, la reafirmación de ese amor, el mismo amor que nos ha sido dado, porque toda la ley, dice Pablo, se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una reafirmación de que creer significa amar. Para creer es necesario amar. No podemos creer en Dios si no le amamos. Pero ¿cómo sabemos que ese amor es sentido? Porque reconocemos, como lo diría también Juan en algunas epístolas, que Él nos amó primero. Es ese amor que nos ha dado y que nos invita a vivir como recogiendo toda la ley. Nos decía Juan hace un momento que la ley fue dada por medio de Moisés, pero fíjense que el amor ha sido dado por medio de Jesucristo. En ese sentido, creer significa amar, pero también significa o conlleva o implica que creer en Dios es reconocer que Él reside en nosotros y reside con todo y su unidad, esa unidad que se expresa en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu, también se expresa en nosotros como humanidad, en nosotros hacia Él, de Él hacia nosotros y entre nosotros mismos. Como hay unidad en Dios, pues la iglesia debe ser promotora de unidad y comunión. Y eso también lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, esos versos que conocemos casi de memoria, o de memoria seguramente, que nos hablan de la dinámica de la unidad y la comunión. Juan 17, 20 al 23. Entonces les invito a que lo ubiquemos también. Juan 17, 20 al 23. Juan 17, 20 al 23. ¿Leo? Sí, señor. 17, 20 al 23 dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de crecer, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bien, muchas gracias. Fíjense, bueno, la oración de Jesús que nos expresa el Evangelio según San Juan, que habla de unidad, esa unidad que se da en Dios
y que también se espera se dé en nosotros, que seamos también uno, dice el Señor, como ellos son uno, el Padre y el Hijo. Y en ese sentido, esa unidad perfecta tiene que ver también con la posibilidad de que el mundo crea y que el testimonio que se da, ese anuncio que realizamos nosotros como discípulos, seguidores, seguidoras de Cristo, ese anuncio debe conllevar que el mundo crea en Dios. O sea, el anuncio, que es un anuncio en unidad, también muestra la unidad de Dios y muestra cómo Dios está en comunión con nosotros y de qué manera Él nos ama. Entonces, dos postulados más o menos he ido como mostrando, presentando a partir de estos textos que hemos leído, pero también lo que ha afirmado anteriormente. Por un lado, que no es sencillo creer en Dios, pero para creer es necesario el amor. Creer significa amar, sería el primer postulado, y tiene que ver más con el amor de Dios hacia nosotros, que es el que finalmente nosotros reflejamos, que no el amor como lo entendemos a veces, sino ese amor de Dios. Y por otra parte, que creer en Dios es creer en la comunión que Él propicia, creer en la unidad que vive la misma Trinidad y que quiere que vivamos también como humanidad junto con Él. Entonces, es amor y es unidad. Y por ello, pues la iglesia está comprometida o debe comprometerse en la búsqueda de la unidad, de la comunión, como a través del testimonio de esa palabra que anuncia que no es otra que la palabra revelada por Dios. Por otra parte, vamos pensando un poco en qué significa creer en Dios también para aquellos que han sido marginados. Hace un momento yo nombraba el tema de la marginación y el vivir en esperanza activa. ¿Qué significa para el pobre, para el excluido, para el rechazado, para el que el mundo hoy le está mostrando que no hay esperanza? Creer en un Dios que a veces se nos muestra como tan lejano y tan distante. ¿Qué puede significar para esta humanidad y para muchos que hoy en día anuncian un mensaje desvinculado completamente de lo que Dios quiere, volver su corazón a Dios? Entonces ahí les invito un poquito a reflexionar. Ya no es tanto qué significa para ti creer en Dios hoy, sino qué puede conllevar, significar o implicar creer en Dios para aquellos a quienes el mundo hoy les roba la esperanza y creer para aquellos que piensan que no necesitan de Dios. Pongamos un escenario imaginario, asumiendo que entendemos el sentir de aquellos que no creen en Dios, qué significaría para ellos volver su corazón a Dios, cómo podría darse esto. Entonces podemos dejar algunas ideas, liberar algunas ideas y dialogar en torno a eso, teniendo en consideración lo que hemos leído sobre la unidad, sobre el amor y sobre ese mandato del amor que recoge todos los mandatos y la ley. Entonces, si alguien quiere intervenir en este momento, la idea es poder dialogar. Bueno, yo quisiera decir que la marginación es algo que se vive antes del Evangelio y estando en el Evangelio. El tema de ser marginados, el Señor promete que cuando seamos realmente discípulos vamos a ser marginados por el mundo, ¿cierto? Que el mundo no nos va a querer, sino que vamos a ser enemigos del mundo y el mundo nos va a mirar como su blanco de ataque, igual que nuestra propia carne, igual que Satanás. Y cuando, es decir, el ambiente de marginación, pues es un ambiente propio del ser humano, porque el ser humano nace excluido de la gracia del Señor, de la gloria del Señor. No nacemos amigos del Señor, nacemos muertos delante de su santa presencia. Y efectivamente, para que creamos en Él es necesario el llamado supremo de Él. Desde la gracia que se nos ha dado, por supuesto que en Cristo Jesús, cada quien puede tener una idea que es el conocimiento natural de Dios, ¿cierto? Pero que no le lleva realmente a Él, a su presencia. Es única y exclusivamente a través de Cristo Jesús que viene el verdadero conocimiento de Dios, el verdadero amor, el verdadero creer en Dios por su santa palabra, porque también está, digamos, realmente restringido el asunto. Es por Cristo, por medio de su palabra. No podemos, digamos, vincular otros factores o algunas expresiones personales al asunto. No, si no se nos revela en esa comunión que hay entre Cristo y la Sagrada Escritura, pues la Biblia,
nuestra fe realmente no sería realmente cristiana. Pero, ¿qué puede sentir una persona que está marginada? ¿Qué puede esperar también? Pues definitivamente que le hace falta el encuentro con el Señor para que su vida cobre sentido, ¿cierto? Porque las marginaciones que hay en este mundo, como dije antes, son constantes. ¿Qué son constantes? Si uno las mira, es triste ver cómo el gobierno tiene unas políticas, y perdónenme, yo no... el tema político para mí es una pasión y por eso trato de no meterme tanto en eso, pero es que es una infamia, perdónenme ustedes, es una infamia terrible que a una persona no pueda ir a trabajar porque supuestamente tiene unos indicios de COVID, pero va a la EPS y la EPS no le da incapacidad. ¿Quién sostiene esa persona? Y con ella, ¿quién sostiene la vida o la familia que esa persona también está sosteniendo? Pero ¿quién sostiene digamos, los pobres que están viviendo en nuestra sociedad? Los que no tienen realmente qué comer hoy, ¿cierto? El gobierno no está para eso. Entonces, de diferentes sectores, toda la humanidad estamos siendo excluidos, definitivamente. Y el único, que es muy importante el tema que estamos tratando aquí, porque el único que no nos rechaza, el único que nos acoge, el único que nos provee siempre, vea, dice la Escritura que para buenos y para malos el Señor da, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace falta? Conocerlo y también reconocerlo en nuestra vida, pero ya nosotros que conocemos al Señor nos damos cuenta de cómo esa misericordia es tan abundante a pesar de nuestro pecado, ¿no? Es muy abundante. Y definitivamente el don de la vida es primer muestra de la misericordia del Señor y con eso el sustento que todos nosotros podemos tener. Y yo no sigo hablando porque entonces aquí nos da... No, muy bien la intervención y muchas gracias. Es verdad, Dios nos da también entendimiento justamente para conocerlo a Él y conociéndolo también, entender las dinámicas del mundo que oprime, que excluye. Es verdad, la exclusión está históricamente arraigada en los diferentes pueblos y pues ha sido propiciada justamente por una humanidad que no reconoce o que no ve a Dios, que no quiere aceptarle y que no le reconoce como padre, como creador, como su todo, como su horizonte de sentido. No sé, don Jairito, ¿iba a decir algo también? Pues sí, escuchando al pastor, Dios su nombre, Jorge, Pastor Jorge. Jorge, Pastor Jorge Ramírez, sí, realmente aquí y más ahorita por estos tiempos hay mucha gente marginada, pero yo creería también que independientemente a lo que él ha dicho, el pastor Jorge a lo que ha dicho, pues tiene mucho de razón y de peso. Pero yo creo que un acto de amor, como pues, hemos visto en este estudio bíblico, que también se puede expresar en ayudar o a servir a otros por medio de actos de misericordia, porque también ahí se muestra el amor, independientemente a que ahorita pues no podamos pues de pronto encontrarnos con otros, pero sí podemos buscar muchos medios para hacer llegar ese acto de amor, no sé, un mercado, qué sé yo, una palabra de aliento, ¿no? A través de muchos, de los medios que ahorita estamos utilizando para llegar a ellos. Como digo, pues independientemente a que la persona pues si conoce o no conoce a Dios, pero ahí es donde uno puede decir, mire, eh, saludarlo y pues empezar como un diálogo con ellos a través de estos medios, ¿no? Y ¿por qué no? Pues a través de estas circunstancias en las que estamos, pues podemos también aplicar lo que es la palabra de Dios, que también es un acto de amor y también para que esta persona pues también tenga un conocimiento, pues si de pronto no le han llevado la palabra de Dios, que pues, es difícil porque pues ahorita por todos los medios está como
ríos de agua viva la palabra de Dios, ya sea por internet, por la radio, por otros medios, pero ahí se refleja el acto de amor para aquellas personas también marginadas. De hecho, nosotros, no para vanagloriarme, porque eso no me corresponde a mí, pero sí, por ejemplo, hay las personas de la Amazonía, estuvimos también en contacto con ellos, que yo creo que el pastor Nelson tuvo conocimiento de eso, y pues gloria a Dios porque se pudo ayudar también a esta gente. Yo les mandé también una palabra de aliento, y pues bueno, ahí es donde uno también como cristiano, como seguidor de Cristo, muestra ese acto de amor. Es como la reflexión así que puedo aportar. Sí, señor, sí, don Jairo. Y por eso, pues Dios en medio de las situaciones de desesperanza sigue siendo esperanza para el pobre y el marginado. Y para nosotros, ¿qué debe implicar creer en ese Dios que es esperanza? Pues trabajar en pos de la justicia, trabajar por la búsqueda de la justicia, que de seguro implica muchas acciones tan diversas, pero todas ellas encaminadas a que se manifieste la voluntad de Dios en su creación, y su voluntad pues es siempre para bien. Por otra parte, pues Dios es Dios de todos, y por eso un poco preguntaba cómo podría ser ese volver a Dios de aquellos que sienten que no necesitan de Dios. Porque significa justamente, como lo dice la palabra, cumplir sus mandamientos. Entonces, habría que ver cómo se anuncia, como lo hacían los profetas y con coraje, ese mensaje de Dios para que otros lleguen a conocerlo y lleguen al cumplimiento justamente de sus mandamientos. Y quiero que leamos aquí Perdón, mija. sí, señor, Sí. que leamos aquí para completar este escenario del cumplimiento de los mandamientos y la comprensión de la ley. La primera epístola de Juan, el capítulo 2, versículos 3 al 6. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Porque es un llamado, es una invitación realmente al cumplimiento del precepto de Dios, de la voluntad de Dios que se manifiesta. Y por eso decía que ese Dios que es Dios de todos, nos invita a que creer en Él signifique efectivamente cumplir sus mandamientos. ¿Qué nos dice pues la palabra de Dios en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6? Dice así la palabra de Dios. Del 3 al 6, dice. 2 del 3 al 6. 2 del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahí está el acto de amor o el amor mismo como mandato, conlleva el cumplimiento de los mandamientos. ¿Y qué son los mandamientos sino las indicaciones para que vivamos una vida plena? Lo que Dios quiere que vivamos y lo vivamos bien. Y es su amor expresado a través de estos preceptos. Por eso cumplir los mandamientos de Dios finalmente implica amar como Dios ama. Y pues eso ya es mucho decir. Quizá nos ayude un poquito el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, versículo 37 y 40. Mateo 22, 37 al 40. Si lo tienen ahí, lo podemos compartir. Mateo 22, 37 al 40, porque amplía esta idea y nos hace comprenderla incluso un poco mejor. Mateo 22, 37 al 40. Bueno, leamos. Y el segundo, perdón. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Sí, señora, así es. Entonces, fíjense, creer en Él implica cumplir sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Bueno, están recogidos acá en estos versículos que se acaban de leer del Evangelio según Mateo, pero están expresados en toda la escritura y conllevan, implican, derivan en el amor. Y pues cumplir sus mandamientos, decíamos hace un momento, es amar como Él ama. En ese sentido, vuelvo a la pregunta original, la que nos permitió iniciar este tiempo de estudio, eh, y es, ¿qué significa creer en Dios para ti hoy? Considerando todo esto que acabamos de decir, yo sé que no cambia la respuesta, porque creo que la tenemos sólida. Justamente nuestra fe nos permite afianzarnos en aquello que creemos constantemente por medio del estudio de la palabra y del cumplimiento de la voluntad de Dios que ella recoge. Eh, pero, ¿cómo podríamos hacer que esa expresión de fe en el creer en Dios se proyecte de modo tal que mueva a partir de nuestro testimonio a que otros crean en Él? ¿Cómo podemos hacer que esto que acabamos de decir, yo solamente tomé algunos versículos, pero de seguro que en una pesquisa más detallada vamos a encontrar esas expresiones del amor de Dios que nos invita a mantenernos vinculados a Él de diferentes maneras, en diferentes escenarios e incluso en la misma enseñanza que los evangelios recogen de Jesús y que después en todo el nivel epistolario del Nuevo Testamento también está contenida. Pero ¿cómo podríamos hacer que eso que creemos, porque estamos convencidos de que creemos en Dios y entendemos que creer en Él implica cumplir los mandamientos, implica el amor o da por sentado el amor, implica propiciar la unidad, vivir en comunión, entendiendo todo eso, creer en estos tiempos, ¿cómo podría constituirse en un testimonio para que otros crean? Un poco lo que dice Juan 17, hacer que el mundo crea en Dios por medio pues del testimonio y del anuncio que hacemos. ¿Cómo podríamos, en términos de ese desafío grande que tenemos, dar unas luces para ayudar a aquellos que de pronto nos están escuchando ahora a realizar acciones, a dar testimonio que implique, que conlleve, que mueva a que otros fortalezcan su fe, se animen al conocimiento de la palabra y que puedan también creer con férrea voluntad, con firmeza en ese Dios que nos ha dado la vida y que se esmera día a día y constantemente en preservarla? No sé si hay algunas luces más. Yo sé que lo que han aportado es tremendamente valioso, pero quizás surjan otras cosas o hayan surgido otras ideas en este sencillo diálogo que estamos sosteniendo. No sé si alguien quiere intervenir. Pues Bueno, bueno, como luteranos nosotros decimos, afirmamos que el bien mayor que nosotros podemos hacer al prójimo es darle el testimonio de la salvación que hay en Cristo Jesús. Por cuanto el mal mayor del ser humano es estar excluido precisamente del reino del Señor. Entonces la predicación de la palabra va a ser vital. Por supuesto que hay unas obras que nosotros podemos hacer, pero por las obras las personas no llegan a encontrarse realmente con el Señor, sino hasta cuando se encuentran por el testimonio que es en Cristo Jesús. Pero pues eso ya lo hizo Cristo y nos corresponde a nosotros enseñarlo. Y esa sería como una parte, pero también hay unas obras que nos corresponde hacer, según dice allá Efesios 2:10, pues que son muestra de la salvación que nosotros ya tenemos. Y que Juan dice, o el Señor Jesús orando, que deben partir del amor no nuestro, sino del amor que Dios nos da, ¿cierto? Entonces ahí, ¿cómo nos tratamos, por ejemplo? Y cómo tratamos a las demás personas, especialmente cuando tú presentas el tema de los excluidos. Si todo el mundo excluye a alguien, nosotros que somos cristianos, ¿cómo lo tratamos? Y ahí va a haber un diferencial que no es porque nosotros seamos pues los chachos, sino porque a nosotros nos guía es el amor de Cristo por cuanto ya somos salvos. Entonces, en ese sentir, pues que le demos una camisa a alguien, que le demos ropa a alguien, que le demos mercado a alguien, van a ser manifestaciones o deben ser manifestaciones de la salvación que tenemos ya por Cristo el Señor. Pero efectivamente que hay muchas cosas por hacer, ¿no?
Paola muchas veces insiste en por qué no ser parte, por ejemplo, de la Junta de Acción Comunal, ¿cierto? Y nosotros como cristianos ser testigos de esa voluntad preciosa de Dios allí, ¿cierto? ¿Por qué no? Yo insisto, ¿no? De repente, si ustedes tienen algún contacto, y pudiéramos llegar a las altas esferas de los gobiernos, ¿por qué no? No tenemos que temer. Hay muchas cosas que debemos dar como testimonio a ellos también para que conozcan al Señor y guíen al pueblo conforme es lo que ordena el Señor, pero tal vez el hermano Jairo también, o tú mismo. ¿Qué dice don Jairo al respecto? Eso está interesante. O sea, es una Sí, motivación grande la que nos transmite el pastor Jorge. sí, estoy de acuerdo porque en medio de las circunstancias en las que estamos, pues para algunos ha sido muy difícil, pero para otros que, pues en el caso nuestros como luteranos que somos, pues tenemos que pues, acudir a los medios, llamar a aquellas personas que, bueno, yo no digo de tanto los de la iglesia que sí, pues es necesario que estemos compartiendo los unos con los otros, pero incluso hay familia que muestra que no son creyentes o que apenas pues han tocado ahí como, cómo expresarlo. Tienen Como a una olla caliente. sí, algo así. Entonces hay que llamarlos, decirles, bueno, darles una voz de aliento, mire, tranquilos, que pues todo está bajo control, todo está en manos de Dios y pues, ¿por qué no? Pues también ayudarles en un momento de necesidad y también he sabido que en la iglesia también hay mucha gente que está pasando por necesidades y ahí es donde se muestra, como vuelvo y manifiesto lo que dije antes. Ahí es donde se muestra el amor por aquellos hermanos que necesitan. De pronto algunos estamos mejor que otros y como si nosotros estamos mejor que otros, pues hay que bendecir a aquellos también para que si Dios nos bendice a nosotros, pues hay que bendecir. Y pues ahí mostramos el amor que Dios ha puesto primero en su Hijo Jesucristo y segundo en nosotros, porque pues Dios es amor y ese amor pues hay que reflejarlo también hacia nuestros hermanos, hacia nuestros familiares, que de pronto pues nadie le ha llegado con la palabra de Dios y decirle, oiga, sí, mira, Cristo te ama, no te aflijas, ten mucha fortaleza, que bueno, estamos pasando por circunstancias difíciles, pero que esto tendrá que pasar algún día. Solamente pues estemos ahí conectados con Dios, oremos, pidámosle a Dios por todos y que eso es lo que nosotros debemos hacer, orar todos los días y pedirle a Dios por muchas cosas. No solamente pedirlo, sino estar agarrados de la mano de Dios y ser agradecidos con todo lo que Dios ha dado. Que pues ya sabemos que nosotros los que estamos ahí conectados con Dios, pues no tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué desesperarnos, porque Dios ha dicho en su palabra que todos los que amamos a Dios, todas estas cosas nos ayudan para bien. Pues esa es como mi reflexión, pastor. Sí, señor. Paola también alzó la mano. Sí, nos vas a compartir algo. Bueno, de repente como Jorge. lanzar un desafío, ¿no? Nosotros como Iglesia Nacional estamos haciendo varias cosas, efectivamente, pero pensaría que nosotros como sector, aquí cercanos todos, por lo menos Lluvia de Gracia, San Lucas, San Pedro, que pudiéramos hacer mucho más en conjunto, ¿no? El llamado que la palabra del Señor nos hace, que tú nos refieres, es un llamado de unidad. Bueno, y si adquirimos mucha más fuerza estas tres congregaciones, o de pronto vinculando San Pablo también, ¿cierto? ¿Qué podríamos hacer? Sería como algo también para pensar. Sí, señor. Gracias. Pero justamente miren cuán desafiante es la palabra. Si bien no nos hemos adentrado, no nos da el tiempo como para lograr esa profundidad en el mensaje, eso que va surgiendo, estas motivaciones bíblicas, estos versículos que compartimos,
más las reflexiones de ustedes nos permiten definitivamente ver cuán complejo es el escenario en el que estamos, pero cuán poderoso es el obrar de Dios que por medio del actuar en su iglesia puede renovarlo y transformarlo todo. Son grandes desafíos. Yo al comienzo les decía que al pensar en ese estudio lo llamaba como creer en Dios a pesar de todo. Y yo pensaba en un pequeño subtítulo que refiriera que el cristianismo sea nuevamente de Cristo, es decir, que no sea cristianismo de lo que hablemos, sino de cristiandad. Esto en la lógica de la unidad y de la comunión. Y aquí lo que tú planteas, Pastor Jorge, con relación al trabajar juntos, ¿qué tal si nos unimos? Es decir, a veces damos por sentada la unidad pensando que la unidad está en cómo vivimos nosotros, ese testimonio que damos de cercanía, de amistad, pero esa unidad debe proyectarse también hacia el actuar, hacia esas obras que son obras del amor de Dios por medio nuestro en esa sociedad que necesita ser transformada. Con todo y con todos los escenarios, incluido ese escenario de la polis, el escenario político, donde es necesario incidir también. Nada dice que tenemos que ocupar el lugar de aquel que ejerce el rol político en términos de burocracia, pero sí asumir nuestro compromiso político como ciudadanos, pensando también en esa ciudadanía que tenemos del reino, de ese reino que está entre nosotros, pero que todavía no termina de completarse, digamos, de dibujarse, justamente porque muchos necesitan hoy que se les anuncie, que se les enseñe y se les muestre. Entonces, en ese sentido, realmente más que certezas de estos tiempos de encuentro, la certeza está en Dios, es verdad. Para nosotros hay grandes desafíos y esos desafíos nos deben mover a que por medio del mensaje que anunciamos, por medio de la palabra, por medio de esa fe que nos ha sido dada por Dios y que le pedimos nos acreciente día a día, podamos empezar a mostrar esa luz o a reflejar esa luz que Cristo ha traído al mundo para disipar la tiniebla. Entonces, son muchos desafíos los que se presentan, pero también grande el compromiso de aquellos y aquellas que creen en Dios, que hoy dicen que creer significa amar, que creer significa reconocerle presente en nuestra historia, que creer significa vivir sus mandamientos, que creer es entonces amar como Él ama. Y eso nos da también esperanza, saber que si bien parece que fuésemos pocos, somos muchos, hay que saber tejer, saber articular, saber unir iniciativas y reafirmar esa cristiandad, devolver la iglesia a Cristo y hacer que sea Él quien reine, quien la gobierne y quien la dirija desde ahora y como lo ha hecho siempre y para siempre. No sé si hay algo más que agregar. Creo que nos quedan varias motivaciones y desafíos tras este diálogo. Pienso que sí es importante no cansarnos, aun cuando parezca el panorama un poco nublado. Yo digo no oscuro plenamente, pero sí nublado. Esas nubes se disipan con la luz que Cristo trae. Y hay que confiar en que pues, detrás de las nubes siempre vemos ese cielo radiante, bello, esplendoroso, que nos cobija a todos, que nos cubre a todos y que nos invita a creer en un más allá, que no es un lugar lejano, sino una posibilidad de vida en eternidad como nos ha sido regalada por Dios. ¿Algo más que agregar? Si no, pues les invito a que con todas las intenciones que tenemos, seguramente hay muchas en esta semana, ya a medida que pasa el tiempo también nos enteramos de más casos de personas afectadas por el coronavirus, ya en nuestros entornos cercanos hay personas, en el caso mío, mi familia, en la familia de Claudia, ya hay varios casos reportados aquí en el barrio, entre nuestros vecinos, pues cada vez nos sentimos más rodeados de personas que están padeciendo a causa de esta infección, de esta enfermedad, pero por las cuales oramos y por eso hoy el clamor debe ser más sentido y más fuerte. Y en nuestra oración debe estar claramente puesta la intención de confiar en el Dios de amor que sana, que restaura, que sostiene y que obra a través de nuestras manos también en solidaridad por todos aquellos que se encuentran mal. No sé si Paola, tú nos diriges hoy en oración, recogiendo todas nuestras intenciones. Si hay alguna que quieran expresar en particular, también lo podemos hacer. Si de viva voz quieren expresar algún tipo de intención para que Paola pues en oración nos dirija y la recoja allí. Claro que sí, oremos.
Padre Celestial y Padre de la vida, te damos muchas gracias, Señor, por la vida que nos has concedido en este momento, Señor. Gracias por este espacio, Padre, donde reconocemos tu presencia, donde reconocemos tu amor, donde reconocemos tu palabra, Señor, tu perdón, Padre Celestial. Queremos encomendarte y pedirte, Señor, en este momento, por las personas que en este momento tienen alguna situación de salud asociada con el tema del COVID, Padre, que tú seas con ellos, que tú seas su refugio, Padre Celestial, que tú también seas sanándolos, Señor, que tú seas mostrándoles el camino, Padre. Consuélalos si en este momento se sienten tristes, Padre Celestial, llénalos de fortaleza, Señor. Llénanos también a nosotros de fortaleza para poder también llevar fortaleza a otros, Padre Celestial. Te queremos pedir también, Padre, por nuestra iglesia a nivel local, por nuestra iglesia a nivel regional, nuestra iglesia a nivel nacional, Padre Celestial. Sabemos que tú conoces cada una de las personas que hacemos parte de estas congregaciones, de estas misiones. Tú conoces, Señor, también nuestros corazones, nuestras necesidades, nuestras aflicciones, Padre. Queremos que tú siempre seas con nosotros, que tú realmente seas animando este trabajo, este servicio para ti, Padre Celestial. Permite que en estos encuentros, que en estos espacios, Padre, también podamos reflexionar, podamos entender también todo el propósito que tú tienes para nosotros, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida como iglesia, Padre Celestial. Gracias porque eres tú quien nos ha animado, nos ha reconfortado, Padre Celestial, en este tiempo. Tú nos das tranquilidad, tú nos das paz, Señor, y tú también nos das amor, Padre, para poder compartir con otros, Padre Celestial. Permítenos también ser agentes de cambio, permítenos también poder participar en diferentes escenarios, Padre, para poder proclamar tu evangelio, Señor, que también tu iglesia no solo se quede en este momento en casa, sino también pueda trascender un poco más allá, que a través de lo que tú nos das, tus dones, los talentos, Padre Celestial, podamos también poder proclamar tu palabra, generar cambios en esta sociedad un poco injusta, Padre Celestial. Permítenos también ayudar siempre, Señor, a la gente y a las personas que más lo necesitan, a los más vulnerables, Señor. Danos siempre fortaleza, Señor. En ti encontramos todo lo que necesitamos. Permítenos como iglesia, como congregaciones, siempre vivir en unidad, siempre con una mirada fija en ti, Señor, viendo siempre tu camino, siempre cumpliendo con tus mandamientos, cumpliendo con tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has hecho salvos, Padre. Gracias porque tú tienes misericordia de nosotros, Padre Celestial, y nos has mantenido en todo este tiempo. Gracias, Señor, por la congregación San Pedro, Padre. Doy gracias también por la vida de cada una de las personas que hacen parte de esta congregación, Señor. Yo sé que tú los motivas, tú los animas, Padre Celestial. Te doy gracias también, Padre, por la vida del pastor Nelson. Tú lo conoces, tú conoces su familia, Padre Celestial, tú conoces las diferentes situaciones que él vive. Sabemos que tú estás con él, con su familia, que tú siempre, Padre Celestial, traes una palabra de aliento, Padre Celestial, en todas las situaciones que se puedan presentar. Queremos orar por todas las personas que hacen parte de San Pedro, Señor. Queremos que tú seas supliendo cada una de las necesidades, y gracias por hacernos fuertes, y gracias por la palabra que tú nos has traído el día de hoy. Gracias, Señor, en ti nos quedamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Pues saludamos también a Marta, que ha estado conectada con nosotros, a su familia, y a los que a través del Facebook ven la reproducción de este encuentro con la palabra de Dios, de este diálogo de amor a partir de la fe. Pues les agradezco por este tiempo, por este espacio. Como lo decía hace un momento, hay desafíos grandes. Les invito a seguir leyendo, profundizando en el mensaje que Dios tiene para nosotros, su evangelio, esa buena nueva que nos ha legado, que nos ha transmitido, y a vivir por la fuerza de su espíritu presente en nosotros, que nos anima a continuar aún en medio de la adversidad, más allá, mostrando esa luz que Dios quiere para la humanidad y anunciando esa paz, esa justicia y ese bienestar que Dios procura también para sus hijos e hijas. Pues que el Dios de la vida les continúe bendiciendo, les acompañe, guíe sus pasos y también les permita moverse con sabiduría a través de la virtualidad para hacer llegar su mensaje a otros y otras
en este tiempo especial en que tanto necesitamos de su palabra. Una feliz tarde, feliz noche para ustedes. El Señor les siga bendiciendo y nos encontramos en una semana también en este espacio. Chao, pastor. Chao, Jairo. Muchas Chao, gracias. Marta. Chao, que estén bien. Dios los guarde. Bendiciones. Feliz Chao. tarde. Gracias por todo.